24 horas, siempre junto a ti. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Tu palabra es la luz. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara. Como siempre, saludamos a los hermanos que nos escuchan a través de la transmisión de Radio Anglicana en las aplicaciones móviles y aquellos que nos ven en las distintas plataformas donde también estamos transmitiendo en directo, en vídeo, esta señal de su programa La Palabra Hoy en Radio Anglicana. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Hoy continuamos con nuestras reflexiones en torno a la carta del apóstol San Pablo a los romanos y continuamos con estas reflexiones en torno a esta carta. El tema que tenemos propuesto para hoy es el indicativo de la salvación, parte 2. En nuestro anterior programa vimos la parte 1 de este tema. Hoy continuamos con la parte 2 del indicativo de la salvación. Y tendremos de referencia el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21, de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Sé tú la alegría de mi corazón. Sé tú la alegría de mi corazón. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra. Y como siempre también damos la bienvenida a nuestro hermano, el reverendo Juan María Tellería. Bienvenido, reverendo. Muchas gracias, reverendo Noel. Muy buenas tardes, noches. Iba a decir buenas tardes, pero no. Voy a decir mejor tardes, noches, que por lo que estoy viendo es más exacto. Un placer y una alegría volver a saludarnos y efectivamente, como has dicho muy bien, recordando que acabamos de celebrar la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo en toda la Iglesia Universal. Así que un saludo muy especial para, como has dicho muy bien también, a todos nuestros amigos radio oyentes. Un saludo también para ti y para todo el equipo, o mejor dicho, los equipos de Radio Anglicana. Antes de comenzar, pues nos ponemos en la presencia de Dios. Adelante, Juan María. Sí. Te damos muchas gracias, Padre nuestro, de forma muy especial en este día, porque, como decíamos, hemos celebrado el domingo pasado la gloriosa resurrección de tu Hijo Jesucristo, que fue el punto culminante de la historia de la salvación. Agradecemos, Señor, el privilegio de, como cristianos, poder proclamar esta resurrección a todas las naciones e invitarles también a que acepten al Señor Jesucristo como único Señor y Salvador. En este momento, Señor, te pedimos que tú bendigas este programa, que tú bendigas su transmisión y, por encima de todo, Señor, que bendigas a todos aquellos que lo están escuchando a lo largo de todo el mundo. Y haz, Padre nuestro, que la esperanza que transmite la resurrección de tu Hijo, la esperanza que nos enseña tu palabra, que sea realmente difundida y proclamada en todas las naciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Recordarle también a nuestros oyentes que si en el transcurso del programa tienen alguna inquietud, algún aporte que hacer en torno a este tema, pueden hacérnoslo llegar al número de WhatsApp del 698-680696, y para aquellos que están fuera de España, anteponiendo el signo positivo con el número 34 al 698-680696, pueden hacernos llegar sus aportes, sus comentarios, sus preguntas. Recordándoles Romanos capítulo 3 versículo 21 hasta el capítulo 5 versículo 21. Esas serían el texto bíblico de referencia para nuestro día, y nuestro tema, como dijimos también anteriormente, es el indicativo de la salvación, parte 2. Bueno, pues comenzamos, Juan Mari. ¿Qué significa el concepto de justificación en este pasaje bíblico? O en estos pasajes bíblicos. Sí, concretamente en estos capítulos, ¿verdad? Que los que tú has indicado como texto de base. Mira, efectivamente, el concepto de justificación es uno de los más importantes dentro de lo que es la teología y el pensamiento cristiano. Fijémonos que normalmente, sobre todo en las tradiciones, vamos a decir así, de corte reformado, protestante, cuando se dice, bueno, ¿qué es justificación o qué significa justificación? Siempre se suele decir, es declarar justo a alguien aunque realmente no lo sea. Es decir, decirle a una persona, tú ya sabemos que no eres justo, pero sin embargo te vamos a considerar como si lo fueras. A ver, no es lo mismo que hacer justo a alguien, ¿no? Porque hacer justo a alguien es, antes no lo eras, ahora sí lo eres. La justificación se entiende más bien en el sentido de, antes no eras justo, ahora tampoco, pero ahora eres declarado como si lo fueras, o eres considerado como si lo fueras. A ver, si pensamos un poquito en nuestro idioma, nuestra lengua española o castellana, como prefieren decir algunos, en nuestro idioma la palabra justificar, lo que significa en realidad es algo así como dar razones favorables a favor de una persona que ha sido acusada. Que ha sido acusada de algo, pues dar razones favorables para que convenzan a quienes lo están juzgando de que esa persona no es culpable. En el pensamiento del apóstol San Pablo, tal como lo leemos aquí en el texto que has citado, en la epístola a los romanos, en estos capítulos de la epístola a los romanos y en otros que también son del mismo autor, en el pensamiento del apóstol lo que él quiere decir es que una relación que se había roto, es decir, la relación entre Dios y el hombre, una relación que, según la historia bíblica, en un principio era una relación positiva, una relación de amistad, una relación de comunión, ¿no? Eso se había roto. Cuidado, se había roto no porque Dios quisiera que se rompiera, sino que se había roto por culpa del hombre y por culpa de la actuación del hombre. Entonces, en el pensamiento de San Pablo, la palabra justificación viene a ser algo así como un volver a restablecer aquella relación que se había roto. A ver, pero no porque el hombre o la especie humana ahora sean mejores que al principio, no, sino simplemente porque Dios es bueno, simplemente porque Dios es misericordioso. Nos hemos encontrado por ahí con alguna edición moderna de la Biblia, en un castellano un poquito más actual, que en vez de decir la palabra justificación, o en vez de decir el verbo justificar, en la epístola a los romanos y en general en el vocabulario del Nuevo Testamento lo traducen como volver a tener una relación de amistad con Dios, ¿no? Que es probablemente lo que San Pablo tenía en mente, lo que San Pablo quería decir cuando hablaba de justificación. Nosotros quizás le hemos dado, por tradición, evidentemente, y sobre todo a partir de la Reforma, le hemos dado un sentido sobre todo forense, un sentido más, digamos, judicial.
pero muy probablemente en el pensamiento de San Pablo, que él no pensaba con estas categorías judiciales que nosotros tenemos hoy, probablemente en el pensamiento de San Pablo la justificación era sencillamente eso. Dios hace que el hombre vuelva a estar en buenas relaciones con él. Dios hace que el hombre recupere la amistad con Dios que había perdido él, el hombre, por su culpa. Conociendo este significado que da la Biblia al término de la justificación o lo que la Biblia entiende por justificación, surge otra pregunta, Juan Mari. ¿Por qué la justificación es independiente de la ley? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Máxime, teniendo en cuenta que en el mundo en que vive San Pablo, bueno, y el trasfondo, lógicamente, cultural de San Pablo, cultural y religioso, que es un trasfondo judío, no hay que olvidar que San Pablo, él mismo se presenta a sí mismo como fariseo e hijo de fariseo, ¿no? Y él lo decía pues como un orgullo. O sea, él era eso, él había nacido en una familia judía que profesaba la religión judía conforme a la interpretación farisea. Bueno, pues en ese mundo el concepto de la ley era un concepto fundamental, un concepto básico. A ver, a veces nosotros tenemos la idea, cuando pensamos en la ley, muchos cristianos, pues debido a la tradición interpretativa cristiana durante siglos, la formación catequética que a veces se ha recibido, automáticamente cuando pensamos en la ley, pensamos en nuestras categorías occidentales, que por cierto, nuestras categorías occidentales, como todo el mundo sabe, proceden de la civilización romana. O sea que nuestro concepto de la ley es el propio del derecho romano, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la ley, automáticamente, eso se ha comprobado hasta la saciedad, muchos creyentes enseguida se imaginan esas dos tablas con las cuales se suele pintar a Moisés descendiendo del Sinaí, o que incluso, bueno, pues en algunas películas, como la ya cuasi mítica Los 10 Mandamientos, esa imagen de Charlton Heston representando a Moisés bajando así con dos tablas, una en un lado y el otro en el otro, una en un brazo y el otro en el otro, y pensamos, eso es la ley. Vamos a ver, para San Pablo Apóstol y para todos los judíos, tanto de aquella época como los judíos de hoy, especialmente los judíos conservadores, no los ultraconservadores, sino los conservadores, bueno, la ley no es solo dos tablas que bajaron de un monte, no. La ley, sabemos que los judíos llaman la ley a todo el Pentateuco, los 5 primeros libros tradicionalmente atribuidos a Moisés, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Para ellos la ley no simplemente es un código de preceptos legales, valga la redundancia, que se deban cumplir. No, la ley es todo un sistema de vida. La ley es, por decirlo así, ¿cómo lo diríamos para no equivocarnos? La ley viene a ser lo que marca la esencia del judaísmo. Ser judío, en la época de San Pablo ya, y también hoy, significa que tu vida se rija o esté conforme a esa ley, que no son 10 mandamientos, sino que son en total 613. Los rabinos los han contado, desde el Génesis al Deuteronomio, así que tendrán razón. 613 mandamientos. Pero 613 mandamientos que abarcan toda la vida, toda la existencia de un judío fiel. Claro, la pregunta es, ¿por qué razón la justificación, este acto de Dios por el cual hace que el hombre vuelva a regresar, vuelva a una buena relación con él, esa relación que por causa de la desobediencia, de la ingratitud humana, se había roto al principio? ¿Por qué esa justificación es independiente de la ley? Pues la respuesta es muy simple. Porque la justificación solo es posible mediante la obra de Cristo. Y si queremos afinar un poquito más, la justificación para nosotros, los seres humanos, solo es posible mediante la fe depositada en la persona y la obra de Cristo. Atención aquí. A ver, ¿cómo lo diríamos? ¿Cómo lo diríamos para no confundir? A ver, no es que la justificación sea un polo contrapuesto a la ley.
como a veces, desgraciadamente, se ha enseñado por ahí. O sea, la justificación es la gran enemiga de la ley, o al revés, la ley es la gran enemiga de la justificación. Jamás, jamás. Lo que representan es realidades diferentes, pero no significa contrapuestas, y no significan adversas, y no significan hostiles la una a la otra, ni mucho menos. La justificación, que es una evidencia, si recordamos, de ese gran tema que decíamos al principio de estos programas sobre Romanos, ¿no? Es una evidencia de ese gran tema de la epístola a los Romanos, que es la justicia de Dios. La justificación es algo nuevo, algo que irrumpe en la condición humana independientemente de las funciones que pueda tener la ley. Porque la ley, cuando el antiguo Israel recibe la ley, a lo largo de los siglos en que la ley se va escribiendo, en que se va perfilando, no tenía en cuenta, lógicamente, lo que era la justificación. No lo podían saber los judíos que escribieron la ley, porque la justificación es algo que Dios nos ofrece exclusivamente a través de su Hijo Jesucristo. Por eso es independiente, pero no significa que Dios haya dicho en un momento blanco y que luego haya dicho negro, o que en un momento haya dicho verde y luego rojo. No, 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 no. Dios no se desdice. Lo que ocurre es que Dios entrega a Israel, por medio de Moisés y luego por medio de todos los sabios, de todos los juristas de Israel que fueron recopilando el Pentateuco, Dios entrega esa ley que es, como decimos, un modus vivendi, que es lo que marca la identidad judía, lo que va a marcar la vida judía, pero luego va a entregar la justificación a través de su Hijo Jesucristo. Nos has dado pie a esta otra pregunta, Juan Mari, el por qué, ¿no? Decimos de que la justificación se alcanza mediante Cristo. ¿Por qué solamente podemos alcanzar esa justificación mediante Jesucristo y no mediante otro medio como la propia ley, por ejemplo? La propia ley, efectivamente, ¿no? Sí, tienes razón, la pregunta viene de por sí, es lógica, ¿no? Y me alegro de que la hayas formulado, porque eso nos obliga, a mí mismo el primero, a reflexionar más sobre el tema. Vamos a ver, el Evangelio, la buena nueva, ¿no? La buena noticia que trae Jesucristo. El Evangelio, que es, bueno, pues la proclama de esa presencia de Dios en el ser humano, muy diferente de lo que había sido la presencia de Dios en el antiguo Israel, porque ahora es Dios hecho hombre en la persona y la obra de Cristo. Este Evangelio representa algo completamente nuevo, es decir, algo que hasta ese momento, es decir, a partir del año 30 o 31 de nuestra era, en el siglo I, hasta ese momento nadie había escuchado y nadie había podido no solo escuchar, sino imaginar jamás en el mundo judío algo similar, ¿no? O sea, una encarnación de Dios en un ser humano. Eso era imposible e impensable para la mentalidad judía y sigue siéndolo en el día de hoy, ¿no? Pero, sin embargo, ahí está. Y esa encarnación es real. Esa encarnación es algo cierto. Es un hecho que tiene lugar. Un hecho que tiene lugar y de lo cual da testimonio el Nuevo Testamento. Entonces, en esa encarnación, en Cristo Jesús, en la persona y la obra de Cristo Jesús, lógicamente queda, por decir así, superado todo lo anterior. Superado. Todo cuanto Dios había mostrado a Israel a través de la ley, a través de los profetas, todo cuanto Dios había enseñado, la manera en que Dios había dirigido, había preparado al pueblo judío, al pueblo hebreo, y luego a los judíos, que son, como sabemos bien, pues una parte del pueblo hebreo, la parte que quedó, ¿no? La otra parte pues se perdió por ahí, se dispersó y se perdió. Bueno, pues todo lo que Dios había mostrado, todo lo que Dios había enseñado a Israel, en Cristo Jesús queda perfectamente cumplido, o sea, ha llegado a su plenitud y diremos que superado, por una razón, porque en Cristo Jesús Dios no solamente cumple las promesas que había dado a Israel, sino que incluso va más allá. A ver, en la persona y la obra de Cristo, en la redención de Cristo, lo que estábamos celebrando estos últimos días, en Semana Santa, especialmente Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria y, por supuesto, Pascua Florida, Pascua de Resurrección. Toda esa obra extraordinaria de Cristo por la redención del género humano va muchísimo más allá de lo que
ningún profeta israelita hubiera podido imaginar, o mucho más allá de lo que Moisés o cualquier legislador hebreo hubiera podido imaginar. A nadie se le hubiera pasado por la cabeza algo tan extraordinario como que Jehová o Yahvé se hiciera humano y que incluso hubiera su propia vida por los seres humanos. Eso era imposible e impensable, ¿no? De ahí que entonces la justicia de Dios, el gran tema, ¿verdad? Como hemos dicho, la justicia de Dios, que no podemos llegar a entender, y su deriva, que es la justificación, es decir, eso de que Dios nos hace volver a una buena relación, a una relación de amistad con Él, eso no puede depender jamás del esfuerzo humano. O sea, ningún ser humano, por mucho que se esfuerce o por mucho que, como diríamos, que se empeñe en ser fiel estrictamente cumpliendo, un judío, por ejemplo, las normas de la ley recopiladas en el Pentateuco, en todos los aspectos de la vida, por mucho que se esfuerce, jamás seríamos nadie, ni judíos ni gentiles, capaces de alcanzar esa justicia de Dios, ¿no? Dios no tiene, y eso es importante que lo entendamos, ¿no? Dios no ha contraído ninguna deuda con la especie humana. Dios no tiene no tiene que pagar nada a nadie, no debe nada a nadie. La actuación de Dios siempre es, como leemos, por pura gracia, por pura misericordia, porque Dios es bueno, porque Dios nos quiere, porque Dios nos ama. Y esa gracia solo se hace efectiva a través de Cristo. Hay un pasaje muy importante, o un versículo muy importante en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, si la memoria no nos engaña, el versículo 18, que dice: la ley vino o fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Cristo. Entonces, cuando la pregunta es lógica, ¿verdad? ¿Por qué solo a través de Cristo? Porque solo Él, en tanto que Dios encarnado, puede hacer patente para nosotros lo que es realmente la justicia de Dios, esa justicia de Dios que no es como la humana y que lo que hace es transformarnos en unas criaturas muy queridas y muy especiales para Él. Siguiendo la lectura de estos capítulos de referencia, nos encontramos que el apóstol Pablo hace un recuento de Abraham y de los grandes del Antiguo Testamento, pero vamos a enfocarnos ahora en Abraham. ¿En qué sentido considera el apóstol San Pablo al patriarca Abraham un ejemplo de justificación mediante la fe? San Pablo era, sin duda alguna, en su tiempo, San Pablo era, como hemos dicho, al ser de origen fariseo y, en fin, de una familia fiel y, según da a entender él mismo, muy estrictos en la religión judía, San Pablo apóstol, Saulo de Tarso, cuando no era todavía cristiano, debió ser un gran estudioso de la ley. Es decir, del Pentateuco, de los 5 libros del Pentateuco y también de los profetas, porque era fariseo. Ley y profetas eran la base de la creencia de los judíos que seguían la interpretación religiosa de los fariseos. Y San Pablo reflexionó, o había reflexionado mucho, evidentemente, acerca de las grandes figuras de su historia nacional, de la historia del pueblo judío, ¿no? Y era muy evidente que San Pablo, o es muy evidente cuando hoy leemos la epístola a los romanos en estos capítulos, es muy evidente que el apóstol San Pablo, y ya Saulo de Tarso, antes de ser cristiano, se debió sentir profundamente, pero muy profundamente afectado, vamos a decir otra palabra, impactado, por la figura señera de Abraham. ¿Por qué razón? Abraham aparece en el libro del Génesis como aquel a quien Dios le llama de una forma muy especial
para una misión muy especial que abarcaría toda la tierra, es decir, todas las familias de la tierra. Y curiosamente San Pablo entiende, porque ha reflexionado sobre ello, que antes de que existiera la ley, porque todavía en la época de Abraham, pues aún faltaban unos siglos para que existiera, no ya Moisés, sino incluso el propio pueblo de Israel, no existía en el momento en que Abraham vivió en esta tierra, ¿no? O en la tierra allí de la tierra de Canaán y su lugar de origen. Mucho antes de que existiera Moisés, mucho antes de que existiera Israel, y por supuesto mucho antes de que existiera la ley, el conjunto que llamamos hoy la ley, antes de recibir incluso el signo, o como hay quien ha dicho, el sacramento de la circuncisión, uno de los sacramentos de la antigua alianza, pues antes de todo eso, Abraham ya fue justificado por su fe. Porque en un momento muy concreto de su vida, cuando Abraham debía ser un hombre, pues se veía que era mayor, era un hombre, conocemos bien la historia, un hombre que llevaba muchísimos años casado, no tenía familia, no tenía hijos, él era mayor, su esposa también era mayor ya muy avanzada en edad, nunca había podido concebir, era una mujer estéril, pero sin embargo Dios le hace una promesa. Aquella promesa es, mira, lo conocemos bien, ¿verdad? El relato, mira hacia el cielo, mira las estrellas, cuéntalas si puedes, imposible, porque así será tu descendencia. Claro, Abraham, viendo esa promesa, escuchando esa promesa y viendo su realidad, un hombre mayor, su esposa, una mujer muy mayor, ya no estaban en edad de procrear. Era naturalmente imposible desde el punto de vista de la biología. Sin embargo, Abraham mostró algo, mostró fe. Creyó, confió en que lo que Dios le decía era cierto y que se iba a cumplir. O sea, Abraham no era judío. Abraham nunca fue judío porque es el padre de los judíos, pero no judío. Pero al mismo tiempo también es padre en la fe de todos los creyentes judíos como gentiles. Entonces, la experiencia vital que tuvo Abraham de confiar plenamente en una promesa de Dios que, humanamente hablando, conforme a los patrones de la biología que rige la vida humana y la de cualquier otro ser, era algo imposible, puesto que Abraham mostró confianza en que lo que Dios le decía era cierto y se iba a cumplir, a pesar de que era imposible verlo. En ese sentido, Abraham vivió una experiencia vital, una experiencia con Dios, una experiencia de fe, una experiencia de confianza, una experiencia de esperanza, que era algo que no se podía concebir sino bajo la inspiración directa de Dios. Eso no era un cumplimiento de una norma cualquiera, o no decirle Dios a Abraham, mira, pues si cumples este sacrificio o haces eso otro, pues mira, a lo mejor te doy un hijo. No, 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 era simplemente, sin pedirle nada, mira lo que hay ahí, cuéntalo, porque así es como va a ser tu descendencia. A ver, la experiencia de Abraham, como algunos dicen, fue una experiencia existencial mucho más abarcante, mucho más profunda, mucho más enriquecedora que lo que sería la mera práctica de un ritual o la simple obediencia a un precepto, a unos mandamientos concretos. Por eso, para San Pablo Apóstol, la figura de Abraham es capital, porque esa experiencia de Abraham, esa experiencia de confianza plena en la palabra de Dios que le habla, eso tiene que ser el modelo de fe que debemos seguir todos los cristianos, por lo menos si queremos ser cristianos auténticos, naturalmente. Siguiendo en esa línea de una fe totalmente arraigada en Dios, la cual nos lleva a la salvación, podríamos decir que Jesucristo se convierte en un vínculo entre salvación y fe. Totalmente. Jesucristo es el personaje histórico, Jesús de Nazaret, para nosotros creyentes, Cristo Jesús, Jesucristo el Señor, es, tú has dicho un vínculo, es la plasmación, la materialización perfecta de esa relación entre Dios creador, el hombre criatura, el Dios de amor, el hombre ingrato, el hombre desobediente. Es la plasmación perfecta que hace posible que el hombre
por la gracia de Dios en Cristo, vuelva a esa relación de amistad, a esa justificación que por su culpa se había perdido, efectivamente. ¿Cómo se relaciona la fe con la ley judía? Efectivamente, cuando un creyente cristiano hoy abre la Biblia, lee la Biblia, el creyente cristiano se va a encontrar con una primera parte de la Sagrada Escritura, que es el Antiguo Testamento, que es mucho más amplio, mucho más extenso que el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es más pequeño, más exiguo, pero ahí se ponen verdaderamente los puntos sobre las íes. Y el creyente, cuando lee el Antiguo Testamento, va a leer la ley judía, naturalmente que sí. Desde el Génesis hasta el Deuteronomio, el creyente cristiano que lee su Biblia y que tiene la costumbre de leerla completa, pues se topa directamente con la ley judía. Es más, en cuanto abre la Biblia, ahí está, la ley judía, la Torá, el Pentateuco. El creyente cristiano, a la luz de la obra, como hemos dicho, la plenitud de la obra de Cristo, la plasmación que hace Jesucristo en su propia persona, en su propia obra, en su propia vida, del plan perfecto de Dios para el hombre, el creyente cristiano, partiendo siempre de Cristo, encuentra en la ley judía, encuentra en el Antiguo Testamento en su conjunto, pero concretamente la pregunta es la ley, o sea, la Torá, la Sagrada Torá, que llaman los judíos, encuentra una manifestación del amor de Dios por un pueblo, como era el pueblo de Israel, un pueblo bueno, no sé si semi o completo, pero bueno, vamos a decir así, semi-bárbaro, porque a ver, vivir en un país extranjero y vivir siempre bajo el látigo, como les ocurrió a los israelitas en Egipto, eso no enriquece a nadie, ¿no? Más bien envilece. Probablemente el pueblo de Israel que salió de Egipto, aunque el libro del Éxodo pues presenta una imagen pues muy positiva, lógico, ha de ser así, pero la realidad, no olvidemos nunca que los libros del Antiguo Testamento pues lo que refieren es una historia, no como una crónica periodística, sino una historia fruto de una reflexión posterior. El pueblo de Israel que salió de Egipto debía ser un pueblo semibárbaro, a quien Dios dio un gran don, un gran regalo, y era un sistema de vida, un sistema que debía contribuir a dignificarlo, es decir, a redignificarlo, mejor dicho, porque habían perdido totalmente la dignidad bajo el látigo egipcio, un sistema que debía permitirles conocer mejor a Dios y un sistema que debía ayudarles a progresar. Claro, cuando nosotros hoy leemos, y la pregunta es no solamente importante, sino que además es sumamente pertinente, cuando nosotros hoy como cristianos leemos la ley antigua, leemos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿no? Hace poco uno de nuestros programas algunos de nuestros programas se basaban precisamente en el libro del Levítico, que es la parte central, ¿no? de la ley judía, la parte central del Pentateuco. Bueno, pues el cristiano hoy se encuentra con cosas que le pueden chocar, porque se reflejan ahí mundos que ya no existen, situaciones culturales que no son ya las nuestras, situaciones en las cuales se ve pues un primitivismo incluso en la concepción de Dios que no es realmente el concepto que hoy tenemos a la luz del Evangelio y de la encarnación del propio Dios en Jesucristo, pero sí que podemos, por la gracia de Dios, y como decimos siempre, a partir de Cristo, a partir del Nuevo Testamento, sí que podemos leer en esa ley judía y podemos leer en los demás libros del Antiguo Testamento hasta el final una especie de hilo conductor, ¿no?, que atraviesa desde el libro del Génesis hasta Malaquías, según el orden que tengamos en nuestras Biblias, sea el cristiano o el judío. O hasta Segunda de Crónicas, si seguimos o lo leemos en una versión que el Antiguo Testamento lo tenga ordenado como hacen los judíos. Da igual. Encontramos siempre un hilo conductor que de una forma a veces imperceptible va coloreando todo ese Antiguo Testamento
y nos va ayudando a comprender que todas esas manifestaciones de primitivismo, esas manifestaciones de barbarie dichas por su nombre, esas manifestaciones o esas características que a nosotros nos chocan porque son muchas veces contrarias al Evangelio, ejemplos hay muchísimos, no hace falta que ahora los mencionemos. A pesar de todo eso, ese hilo conductor avanza. Ese hilo conductor avanza como si fuera una pequeña lucecita, una linterna, que va alumbrando un camino en medio de una gran oscuridad hasta que por fin en el horizonte amanece un nuevo día, aparece la aurora de un mundo nuevo. La lectura de la fe cristiana, a partir de la fe cristiana del Antiguo Testamento, ha de ser, por lo tanto, la concepción del Antiguo Testamento como una revelación testimonial para nosotros, un testimonio de cómo fue la fe del antiguo Israel, cómo Dios tuvo misericordia de gente pues que a veces estaba muy lejos de merecerla. Bueno, tampoco hoy, tampoco nosotros podemos decir que nos merezcamos nada. Todo lo que tenemos es por la pura gracia de Dios, no por mérito nuestro. Una fe que enfoca el Antiguo Testamento como lo que fue un mundo antiguo y cómo, a pesar de sus tinieblas, a pesar de su barbarie, a pesar de su salvajismo, a pesar de su inhumanidad, de su crueldad, sin embargo Dios iba trabajando allí con aquel material que nosotros diríamos no era de la mejor calidad, pero tampoco lo somos nosotros, un material muy humano al que Dios iba poquito a poco dando forma hasta que llegara la aurora de la redención en la presencia de nuestro Señor. ¿Qué papel jugó el Espíritu Santo en toda esta historia, según el apóstol San Pablo, Juan Mari? Un papel importantísimo. Vamos a ver. El Espíritu Santo, que es, como dicen algunos teólogos con mucha gracia, es el miembro tímido de la Santísima Trinidad, del Padre más o menos, pues más o menos. Tenemos una cierta imagen, una cierta idea del Hijo, por supuesto, porque es Dios hecho como nosotros, hecho hombre, pero el Espíritu Santo siempre queda ahí envuelto un poquito, envuelto en la bruma, no en la oscuridad ni mucho menos, porque es plena luz, ¿no? Pero envuelto en la bruma. No sabemos muy bien mucho acerca de él, ni muy bien ni mucho, ¿no? Por eso a veces hay quien se va por ahí por peteneras y caen en excesos que son lamentables, ¿no? En relación con esto. El Espíritu Santo es evidentemente quien derrama el amor de Dios en el espíritu humano, por decirlo de otra forma, en el corazón humano. Un amor sin límites, un amor que nos abre las puertas de la fe, las puertas de la justificación, las puertas de la salvación para todos los hombres sin excepción. A ver, en la obra de Dios, concretamente, en la obra de la justificación del ser humano, la gran justicia de Dios, ¿no? En la obra de la justificación del ser humano, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad, vamos a decirlo así, son todo, a ver, es lenguaje humano y por lo tanto incompleto, pobre, débil y a lo mejor hasta incorrecto, no porque queramos engañar a nadie, sino porque no sabemos expresarnos mejor, ¿no? El Espíritu Santo es la persona divina que posibilita al ser humano, trabaja en el ser humano para que pueda reconocer ese gran don de Dios, que es la justificación, que es la justicia de Dios. El Espíritu Santo es quien nos permite vislumbrar. El Espíritu Santo trabaja con material humano, por supuesto, y el material humano somos muy limitados. Nos permite vislumbrar ese amor de Dios, nos permite vislumbrar esa esperanza que Dios nos da. Por lo tanto, su papel, por decirlo así, su rol es capital. ¿Cómo compara el apóstol San Pablo la condición humana con Cristo o sin Cristo? Bueno, el apóstol San Pablo en estos capítulos que sirven de base para nuestra reflexión de hoy, habla también o menciona la figura de Adán, ¿verdad? Adán, que es, según la historia bíblica, el primer hombre, el primer ser humano, y que es en realidad pues el antepasado epónimo de la gran familia humana, porque no hay que olvidar que el término, la palabra Adán,
Adam, en su idioma original en hebreo, Adam significa género humano. Vamos a ver, Adán, en la visión de San Pablo, en el enfoque que da San Pablo a la condición humana, Adán significa, Adán simboliza, Adán representa el ser humano sin Cristo. Es decir, significa, hablando claro, muerte. Significa pecado, si queremos decirlo así. Si queremos decirlo también así, significa alejamiento de Dios. Significa incomprensión del amor de Dios. Significa huida, fuga, escape de Dios, porque tiene miedo. Recordemos la historia de Génesis 3, cuando Dios le interpela al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Dice, es que tuve miedo y me escondí. En fin, todo eso que es negativo, todo eso que significa pues un poder activo en el mundo adverso al Evangelio, eso simboliza a Adán, es decir, digamos, la condición humana sin Cristo. Ahora, sin embargo, Cristo, que como hemos dicho es la plena manifestación de Dios, Cristo que es Dios encarnado, ni más ni menos, Cristo que hace patente, hace posible, hace realidad la justicia de Dios en el hombre, la justicia de Dios en la especie humana, sin distinciones. Cristo significa todo lo contrario. Habíamos dicho, Adán significaba muerte, Cristo significa vida. Adán significaba, habíamos dicho, me parece, pecado. Bueno, pues Cristo significa justificación, es decir, volver a una buena relación con Dios. El pecado es separación de Dios. Adán significaba también, habíamos dicho, huida. Bueno, pues Cristo significa todo lo contrario, acercamiento. El hombre huye, el hombre sin Cristo huye de Dios. El hombre con Cristo se acerca confiado a Dios porque el propio Jesús lo lleva de la mano, lo invita a entrar en la presencia de Dios. En fin, todo lo que habíamos dicho antes de Adán, el hombre sin Cristo, pues con Cristo es todo lo contrario. Es decir, polos diametralmente opuestos. En Cristo Jesús encontramos la verdadera justicia de Dios. En Cristo Jesús hallamos ese regreso a la buena relación con nuestro Padre. En Cristo Jesús hallamos vida. En Cristo Jesús hallamos esperanza. En Cristo Jesús tenemos la manifestación máxima, la plenitud máxima del amor de Dios para con nosotros. Vamos, que San Pablo lo que está diciendo cuando compara estas cosas, cuando compara estos conceptos, Adán y Cristo, el hombre que es el hombre natural, como dirá en alguna otra epístola, es decir, el hombre alejado de Dios, bueno, pues cuando trabaja con estos conceptos, en realidad lo que el apóstol San Pablo está haciendo para sus oyentes, no, mejor dicho, para sus lectores en Roma y para todos los lectores que ha tenido la epístola a los romanos desde el siglo I hasta hoy, lo que está haciendo San Pablo es invitarnos y decirnos: vivid con Cristo, seguid a Cristo, sed de Cristo. Sendero, luz, tu palabra es la luz. Bueno, pues hasta aquí, queridos hermanos, llegamos con nuestro programa, como siempre, agradeciendo este tiempo que nos dedica, este tiempo que comparte con nosotros el reverendo Juan María. Juan Mari, muchísimas gracias por darnos esto a nosotros como Radio Anglicana y también a nuestros oyentes. Al contrario, muchísimas gracias a Radio Anglicana por permitirlo y a nuestros oyentes también, porque ellos son los que al seguir hacen el programa. Totalmente. Agradecemos pues a los hermanos que nos han acompañado en la transmisión de Radio Anglicana, en las aplicaciones, en la página web, en la página de Facebook, en el grupo de amigos de Radio Anglicana, también a todos aquellos que nos han hecho llegar sus comentarios, sus saludos, sus agradecimientos también a este espacio. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Recordarles que en aproximadamente media hora estará disponible la grabación de este espacio en nuestro canal de YouTube. Ahí tendrán disponible para
también ver los episodios anteriores y así también tener el estudio, por así decirlo, el estudio completo de este espacio. Continuaremos dentro de 8 días, siempre reflexionando en torno a esta epístola a los romanos. Continuaremos con la tercera parte en la próxima emisión, si Dios así lo permite. Aprovechamos también para hacer un pequeño anuncio a nuestros oyentes, y es para invitarles hoy a las 10:30 de la noche, hora de Madrid. Tendremos la conexión en directo con el rezo de completas con nuestros hermanos de la Iglesia Lusitana, que es la Comunión Anglicana de Portugal. Lo transmitiremos en directo y también pueden verlo a través de la página web de radioanglicana.es y en nuestra página de Facebook. Hoy a las 10:30 están cordialmente invitados. Y pues sin más que decir, gracias a todos. Y también pues les esperamos dentro de 8 días, si Dios así lo permite. Alabado sea Jesucristo. Amén. Tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.